Y nosotros vamos a abrir ya nuestras Biblias, vamos al libro de Colosenses. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Colosenses, ¿verdad? Entonces vamos a pedir a los nenes que salgan. Y nosotros, Colosenses capítulo 2, mis hermanos, versículos 11 al 15, por favor. Colosenses 2, 11 al 15. Y vamos a preparar ahí nuestra Biblia, alistar nuestro corazón y buscar de verdad que Dios nos hable, hermanos. La verdad es que sería una pena que usted haya venido, esté aquí 1 hora y media y no le sirva para nada. Sería una pena. ¿Por qué no mejor le dice: Señor, háblame a mi corazón, yo quiero aprender algo, yo quiero que me enseñes algo a mi vida, algo que sea muy personal, ¿verdad? Entonces, vamos a leer, hermanos. Si usted tiene una Biblia a la mano, vamos por favor allá. Colosenses capítulo 2, versículo 11 al 15. Y esta es una de las partes, hermanos, que no son comunes al predicarse, tampoco son fáciles de entender, aunque yo creo que con la ayuda del Señor hoy vamos a aprender algo en esta noche, ¿verdad? Vamos a leerlo. Sígame con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios: en Él, hablando de Jesucristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Señor, queremos rogarte que nos des entendimiento, danos fuerzas mentales. Muchas veces a esta hora ya nuestra mente ya no es ágil, ya hay cansancio, pero te ruego que me des de nuevo con tu Espíritu Santo y des a mis hermanos hambre y sed de la palabra de Dios, para que al hablarla pueda ser fácilmente transmitida y fácilmente cachada, y que entendamos, Señor, por qué dice tu palabra esto, qué beneficio espiritual hay para nosotros al entender esto, Señor. Ayúdanos a gozarnos en la victoria que tenemos en Cristo Jesús, pero entenderla mucho mejor. Te lo rogamos, Señor, y te suplico que pueda llenar tu palabra en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Cristo nos ha dado la victoria en nuestra vida, pero muchas veces no entendemos qué significa que Cristo nos dio la victoria, porque nos hace falta entender o conocer lo que la Biblia nos dice acerca de su victoria. Y una de las palabras que necesitamos entender cuando hablamos de la victoria de Cristo es la palabra circuncisión. Ahora, la circuncisión, hermanos, usted necesita saber del Antiguo Testamento. Es un tema muy recurrente en el Antiguo Testamento, se retoma en el Nuevo Testamento, y por eso es que como a veces no entendemos el Antiguo Testamento, no entendemos el Nuevo Testamento. Ahora, si usted entiende la palabra circuncisión en esta noche, usted va a poder entender la victoria que Cristo le dio a usted. Ahora, déjeme explicarle brevemente entonces esto. Por ejemplo, la circuncisión era la parte de un rito judío, del judaísmo, que simbolizaba el pacto de Dios con los judíos. Entonces, se trata de una cirugía quirúrgica que se hace a los bebés varones a los 8 días, al 8º día de nacidos, para que se consideraran pueblo de Dios. De hecho, la palabra circuncisión en el Nuevo Testamento es muy sencilla, simplemente significa cortar alrededor. Eso significa, y eso es la circuncisión.
Ahora, esta circuncisión empezó con Abraham, hermanos. Le voy a leer una parte, no me gusta leer partes largas, pero quiero que usted no la busque, solamente me cache, porque aquí Dios es la primera vez que le dice a Abraham acerca de que va a hacer un pacto con él y lo sella con la circuncisión. Dice la palabra de Dios en Génesis 17, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Entonces, la circuncisión, desde ese momento Abraham se circuncida a sus hijos, a todos sus sirvientes, a todos sus esclavos, porque lo que él estaba haciendo esta es la señal de que soy pueblo de Dios, de que Dios es mi Dios. Ahora, como judíos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el significado? Que ellos entraban al pueblo judío. De hecho, Colosenses 4:11, vaya por favor ahí, estamos a una página, pero Colosenses 4:11 dice, hablando precisamente de la circuncisión también se usa como sinónimo de ser judío, ¿sí? Fíjese cómo dice 4:11, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces está mencionando aquí un hombre y dice que es de la circuncisión. ¿Qué significa? No nada más que era circuncidado, sino que era judío. Entonces está diciendo, nada más de los judíos, este es el que me ha ayudado. Entonces se refiere a los judíos. Y también en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando alguien era llamado incircunciso, era todo lo contrario, era que no era judío, que no era del pueblo de Dios, que era ajeno a las cosas de Dios. Si usted recuerda al rey David, cuando él escucha a Goliat decir blasfemia contra Dios, lo primero que dice es, ¿quién es este incircunciso para que hable mal de mi Dios? ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces para el pueblo judío, un incircunciso era alguien alejado de Dios, un gentil, alguien que no era judío. Ahora, la limitación de la circuncisión es que esta circuncisión del pueblo judío era física, pero lastimosamente, aunque estaban circuncidados físicamente los hombres, el pueblo se llenó de pecado. Y ahora Dios les dice, ¿cómo quisiera que ustedes se circuncidaran, pero el corazón? Deuteronomio 10:16 dice Dios al pueblo judío, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Hermanos, quiero que usted se dé cuenta que una persona puede estar endurecida en su corazón y necesita cortarle cachos de dureza de su corazón para que su corazón sea tierno delante de Dios. Y eso es lo que Dios le dice al pueblo de Israel: no endurezcas tu corazón, circuncídalo, córtale las cosas que no son necesarias para tu vida, porque yo quiero un corazón circuncidado, un corazón sensible. Entonces el pueblo de Israel, aunque era el pueblo circuncidado, en realidad pues con el tiempo batallaron en su corazón. Ahora, hermanos, la circuncisión tiene que ver con los cristianos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la circuncisión con nosotros los cristianos si no somos judíos? O a lo mejor usted dice, pues yo soy mujer y eso era un asunto, una cirugía que se le hacía a los varones. ¿Qué tiene que ver eso conmigo como cristiana? Bueno, la circuncisión es un tipo de Cristo. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, se dice que Cristo es nuestra circuncisión. Ahora esta frase no la vamos a entender si no entendemos qué es la circuncisión, y no vamos a ser bendecidos si no la explicamos. Ahora vamos a hablar en esta noche precisamente de ese tema. Cristo es nuestra circuncisión.
Así dice en el versículo, regresa a capítulo 2, versículo número 11 hasta el final, dice la circuncisión de Cristo. Y no habla de que Él fue circuncidado, sino más bien habla de que Él es nuestra circuncisión. Ahora, hermanos, quiero que pensemos qué significa esto. Ve el versículo 11 completo. En Él, dice, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, en esos tiempos, en la ciudad de Colosas, hermanos, había un ataque de muchas filosofías, pero una de esas filosofías era el judaísmo, el misticismo y el misticismo judío, ¿verdad? El ataque de los judaizantes hacia los colosenses era muy estorboso, muy confuso. Entonces Pablo les escribe y les dice: miren, colosenses, ustedes están siendo atacados por los judaizantes, por los falsos maestros, que les dicen que si no son circuncidados como judíos no pueden ser salvos. ¿Sí están conmigo? Ahora, la ciudad de Colosas ahorita estaría en el área de Turquía. Recuerde que ellos no eran judíos, eran gentiles, ¿sí? Entonces llegan los judaizantes y les insisten que ellos le dicen: si ustedes no se circuncidan como los judíos, ustedes no pueden ser salvos. ¿Cómo van a decir que son salvos si no son del pueblo de Dios, si no se circuncidan? ¿Ve lo que estaban pensando los judíos? De hecho, este fue un problemota, hermanos. Tal vez usted no lo entienda, pero en esos tiempos era un problema tan grande que un problema tan grandísimo en el libro de los Hechos, porque había cristianos judíos que le decían a los que no eran judíos: oye, ¿tú quieres ser salvo? Bueno, sí, recibe a Cristo, pero también tienes que circuncidarte. Y entonces Pablo, que era judío, llega a esos lugares y dice: a ver, discúlpame, no. Recibir a Cristo y ser salvo es por la fe en Jesucristo, no por guardar la ley judía. Y hubo tal golpe, discusión y debate que tuvieron que llevar este asunto hasta la iglesia de Jerusalén. Y en la iglesia de Jerusalén oraron, pidieron dirección a Dios, debatieron y llegaron a la conclusión de decir: no, los gentiles no tienen la necesidad de estar guardando la ley porque ni nosotros pudimos, ¿sí? De hecho, en Hechos 15:1, no lo busquen, pero dice la Biblia: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense, hermanos, que le pidieran a usted, además de recibir a Cristo, usted necesita circuncidarse y meterse a la ley judía. A propósito, hermanos, esos judaizantes todavía existen hoy. Tienen otro nombre, se hacen llamar judíos mesiánicos. Pero son gente que dice: no, tú tienes que adorar a Dios en hebreo, como si Dios nada más hablara hebreo, ¿verdad? Y además tienes que celebrar las 7 fiestas judías. Y además tienes que circuncidarte. Y ya no vas a comer carne de puerco porque es inmunda. Y te quieren meter a la ley judía que ni ellos ni los judíos son capaces de guardar al 100%, ¿sí? Entonces los judaizantes también son falsos maestros y tratan de presionarnos y sujetarnos a la ley judía. Y hermanos, en la mente de un judío es entendible, ¿sí? Que pues ese era el pacto que Dios hizo con nosotros. Por eso le enseñaban a un no judío: pues te tienes que circuncidar para ser pueblo de Dios, para ser parte del pacto, para ser bendecido. Pero eso no tiene que ver con nosotros. Y es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo les dice algo hermoso. Les dice: miren, hermanos, en el versículo 11: en Él, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Entonces lo que está diciendo Pablo es que un cristiano no necesita circuncidarse para ser pueblo de Dios. ¿Sí ven lo que está diciendo? Recibir a Cristo es suficiente para que usted y yo seamos salvos. El cristiano puede decir: no, yo no necesito ser circuncidado ni guardar la ley judía porque Cristo es mi circuncisión. ¿Sí ven lo que estoy diciendo? De hecho, Gálatas 5:2 dice: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces Pablo está diciendo: no se dejen confundir. Ustedes son gentiles, ustedes no son judíos, y ustedes ya recibieron a Cristo, y Cristo es su circuncisión, ¿ok? Ahora dice que es circuncisión no hecha de mano. No hecha de mano.
Entonces no se refiere a una circuncisión quirúrgica física con bisturí en la carne, sino una circuncisión espiritual de Cristo en el corazón. Y la circuncisión de carne, mire, solo quitaba el exceso del prepucio, pero la circuncisión espiritual quitaba el pecado, hermanos. Y también el texto nos enseña que no necesitamos circuncidarnos como el judaísmo, sino que tenemos la mejor circuncisión, la del corazón, hermanos. ¿Sí? Y en la vida que recibimos en Cristo. Entonces es más valiosa, más importante la circuncisión del corazón que hizo Cristo en nosotros, más que la circuncisión de los judíos. ¿Ve? Ahorita nos van a poner en la pantalla una tablita que espero que aparezca ahí. Ahí el hermano Omar nos va a ayudar. Pero hermanos, Cristo quitó el cuerpo pecaminoso carnal. De hecho así dice en el versículo 11 hasta el final, dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Entonces, ¿cuál es el efecto de la circuncisión de Cristo? Quitó el cuerpo carnal. ¿Qué significa esto, hermanos? No significa que Él quitó el pecado completamente, sino que Él quita el poder esclavizante del pecado, y ahora con Cristo podemos vencer todo pecado en la vida. ¿Sí? Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque Cristo, cuando nos salvó y nos circuncidó, si nos permite la expresión, no quitó la naturaleza pecaminosa, porque usted y yo, si nos descuidamos, vamos a resbalar y vamos a fallarle a Dios. ¿Sí está conmigo? Pero entonces, ¿qué significa esto? No significa que Él quita la presencia del pecado en nuestra vida en este tiempo. No, Él quita el poder esclavizante del pecado, y ahora en Cristo tenemos poder para vencer el pecado. Por eso, no sé qué pecado usted tenga en su vida, pero si usted siente que le esclaviza, siente que le cuesta trabajo dejar un pecado, quiero que sepa que Cristo te circuncidó del pecado y que Él puede darte la habilidad de vencer cualquier tipo de adicción, pecado y situación en tu vida. ¿Ves lo que estoy diciendo? Porque tenemos victoria en Cristo. Él nos da la capacidad de vencer el pecado presente. Romanos 6:6 no lo busque, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, fíjense la tablita. La tablita hace una comparación. ¿Cómo era la circuncisión judía? Una cirugía exterior. ¿Cómo es la de los creyentes? Es cirugía interna del corazón. ¿Cómo era la circuncisión judía? Era solamente una parte del cuerpo. ¿Cómo era la de los creyentes ahora? Todo el cuerpo de pecado. ¿Cómo era antes? Hecha a mano. La nuestra es sin manos. ¿Y cómo era la de judíos? No tiene poder para vencer el pecado, pero la de Cristo sí tiene poder para vencer el pecado. ¿Sí ve que es diferente? Es un contraste muy bonito. Así que, hermanos, acuérdense de esto también. Pablo en el versículo 13 dice que sin Cristo estamos en la incircuncisión de nuestra carne. Versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, sin Cristo estamos muertos, hermanos. Muertos no físicamente, sino muertos espiritualmente. Pero significa que estamos separados de Dios también y que tenemos condenación de nuestro pecado. Pero cuando Cristo nos salvó, Él circuncidó nuestra vida o nuestro corazón de pecado, y ahora estamos libres de pecado y podemos ir al cielo por Cristo. ¿Ve? Ahora, esta circuncisión en Cristo se activa con la fe. Versículo 12. Fíjese cómo dice el versículo 12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios. En el mismo momento que usted recibió y creyó en Jesucristo, fuimos circuncidados al confiar en Él. Ahora, la fe simplemente consiste en confiar en el poder de Dios, en confiar en la efectividad del sacrificio de Cristo. Mire, mucha gente no es salva aunque cree en Cristo. Le voy a decir por qué. Me acuerdo hace muchos años, yo le toqué la puerta a una persona católica. Me dijo: yo sí creo en Cristo. Porque yo le decía: usted tiene que recibir a Cristo, creer en Cristo. No, yo sí creo en Cristo. Le dije: ¿cómo le explico a lo que me refiero? Y dije: ya sé qué voy a hacer. Le dije: déjeme hacerle una pregunta para que me pueda explicar mejor. ¿Usted cree que la muerte de Cristo es suficiente para que usted vaya al cielo? Me dijo: no. Le dije: ¿qué más, además de que Cristo murió, necesita usted?
pues los sacramentos y bautizarme y la primera comunión y ya sabe, todos los 10 mandamientos, ya sabe. Y ahí es donde le dije, ya me entendió. Usted necesita aceptar que Cristo ya lo hizo todo y con fe en el poder de Cristo, de que su cruz fue suficiente para perdonarle. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Entonces, eso es realmente ser una persona salva. Mire, yo puedo saber en un minuto si una persona es salva o no. ¿Sabe por qué? Yo le pregunto, ¿estás seguro de ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Y si en un minuto no me dice algo de Cristo, algo de la cruz, algo de recibir a Cristo, esa persona no es salva. No, pues es que yo voy a la iglesia, que quién sabe qué, que y me quiere marear. Pero en mi cerebro es muy sencillo. En un minuto, ¿por qué estás seguro que vas al cielo? Si en un minuto no me dice de Cristo, está revuelto en su cerebro. Y necesita confiar en Jesucristo, poner su fe en el poder de la cruz, que es suficiente para darnos vida eterna. ¿Ve lo que estoy diciendo? Entonces, así de sencillo es. Se lo digo porque también usted a veces no sabe si su familiar es cristiano o no. Pregúntele. Y si en un minuto no le sabe decir que ha confiado en Jesús, está frito. Mejor compártale de Cristo otra vez, ¿verdad? Porque este texto dice que es mediante la fe en el poder del Señor. Entonces, la circuncisión de Cristo se adquiere el día que recibimos a Cristo. Ahora, otra cosa más, ¿cuáles son los resultados de la circuncisión de Cristo? Ahí hay varios, hermanos. Vamos desde el versículo 13, hay 5. Vamos a verlo rápido. El primero es que dice el versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La frase perdonarnos nuestros pecados significa otorgándonos el perdón. Yo no sé qué tanta cosa haya hecho usted en su vida, pero si usted recibió a Cristo, Él le otorgó el perdón. Yo a veces he comentado esto, que yo he llegado a conocer varias personas que me han confesado que sin una vida en Cristo, ellos llegaron a quitarle la vida a alguien más. Y yo les he dicho a varios de ellos que Cristo puede perdonar incluso eso. Porque aquí dice que Cristo otorga el perdón a aquel que le recibe como su Salvador. ¿Ve? ¿Qué más? Nos dio vida. Dice el versículo 13 igual, ¿verdad? Nos dio, en el versículo 13, os dio vida juntamente con Él. Cuando usted es circuncidado por Cristo, le da vida eterna y vida en abundancia. ¿Ve? La vida en abundancia es una vida terrenal aquí. La vida eterna es allá en el cielo con Dios. Pero Él vino a darnos ambas. Yo sí creo que cuando usted recibe a Cristo, Él le da la seguridad de la vida eterna, pero también Él quiere que en su vida terrenal no viva miserable, que viva una vida abundante en Cristo. ¿Ve lo que estoy diciendo? No es así como, tú recibiste a Cristo, ya vas al cielo, pero aquí te me jodes, aquí te va muy mal, te me arruinas, te va de la patada. No, así no es nuestro Dios. Nuestro Dios dice, yo te doy vida eterna, pero en tu vida yo quiero bendecirte. No estoy diciéndole que usted va a ser millonario. Estoy diciendo que Dios le va a dar una vida abundante, una vida superior a la que usted podría jamás experimentar viviendo en el mundo. ¿Sí? Algunos de nosotros vivimos en el mundo y sabemos que no se compara la vida en el mundo con la vida que Cristo nos da. Amén, hermanos. Algunos de nosotros sabemos qué significa. Y no se compara una vida en el mundo con una vida en Cristo. También, hermanos, vea lo que dice ahí. Anuló la lista de pecados. Vean el versículo número 14. Dice, anulando o eliminando, fíjese lo que dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Anulando la lista de pecados o decretos, anulando la condenación por el pecado. Entonces, esta ley de Dios, la ley de Dios, la palabra de Dios, nos acusa de pecado, hermanos. Si no hubiera Biblia, no podríamos ser acusados, pero la Biblia nos acusa, porque dice la Biblia que no digamos falso testimonio, y decimos falso testimonio al mentir, pues. Entonces, la Biblia es usada en nuestra contra si nosotros no tenemos a Cristo Jesús, porque la Biblia nos condena. ¿Sí está conmigo? Pero cuando Cristo nos perdona, Él anula
esa lista de pecados. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A mí me encanta esta frase, hermanos, porque yo sí me creo merecedor del infierno, mis hermanos, porque yo conozco mi vida. Pero bendito el Señor, en Cristo no hay ninguna condenación. Y si usted es merecedor del infierno, por haber pecado, quiero que sepa que si está en Cristo, ya no merecemos esa condenación. Bueno, ya no la vamos a recibir, aunque le merezcamos, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y dice que quitó esa lista, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ahora, quiero recordarle que el pecado es una barrera para ir a Dios. De hecho, la Biblia dice así, Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, el pecado en nuestra vida es una especie de barrera, de zaguán, de puerta, que es una barrera que no nos deja ir a Dios. Yo siempre le digo a la gente que no conoce de Cristo, usted necesita que Cristo perdone su pecado, que se lo quite para que usted pueda quedar limpio. De hecho, yo les digo a la gente algo así, mire, y lo uso con mis manos. Yo le digo, imagínese que este libro es todos los pecados que usted tiene en su vida. Yo le digo, y usted es esta mano, y usted carga sus pecados. Ahora, usted quiere ir al cielo, no puede porque hay una barrera para que usted vaya al cielo. Dios es un Dios limpio, es un Dios santo, y no puede acceder que haya pecado en el cielo. Por eso no podemos ir al cielo. Pero Cristo, suponiendo que es esta mano, cuando usted le pide que le perdone y le limpie de sus pecados, Cristo puede quitar de en medio esta lista de pecados. ¿Y cómo queda usted? Y la persona dice, pues limpia o libre. Le digo, entonces usted puede ir a Dios, pero a través de Cristo Jesús. Entonces, Él quitó la lista de pecados que usted y yo teníamos y la clavó en la cruz. Ahora, hermano, yo no sé qué tipo de pecados tenga usted, pero yo estaba pensando, de hecho, cuando dice la Biblia, lo clavó, vea el versículo número 14, clavándola, esta acta, en la cruz. Este verbo clavar significa sujetar con clavos. Entonces, mire, hermano José, ¿me puede ayudar rápido, hermano? Aquí tengo una cruz. Ahí está, hermano, sí, nada más páseme aquí. Sí. Vamos a suponer que esta es una lista de los pecados. Pues aquí puse algunos, ¿no? No sé cuál sea suyo. Borrachera, mentiras, adulterios, robos, chisme, peleas, no sé cuáles sean los suyos, ¿verdad? A lo mejor la atiné. No sé, hermanos. Pero fíjese lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando usted ha sido circuncidado por Cristo, dice la Biblia que todos sus pecados fueron clavados en la cruz, de manera que usted ya es libre, ¿sí? Nada más que ahorita no puedo clavar, a ver, espérenme. Sí. Ahí está ya. Y quiero que piensen esto. Todos los pecados que usted y yo pudimos haber tenido al venir a Cristo Jesús fueron clavados en la cruz. Ya no los tengo yo, siguen en la cruz clavados, hermanos. Cuando una persona es circuncidada por Cristo, esos pecados que usted clamó, pidió perdón y Cristo perdonó, Él los agarró y los clavó en la cruz, de manera que se quedaron ahí. Es un acto permanente, hermanos. De manera que no importa qué tanto peso tenga usted en su pasado, esa lista sigue clavada en la cruz todavía, hermanos. Por eso es que podemos tener victoria en Cristo y sentirnos libres de pecado y saber que podemos, ahora los pecados con los que batallamos, pues podemos confesarlos y Él nos libra y nos limpia y nos da victoria sobre el pecado, pero tus pecados fueron clavados en la cruz y es algo permanente por el poder de Cristo, hermanos, ¿ve? Entonces, cuando usted entiende qué significa ser circuncidado por Cristo, usted va a estar agradecido con Él de verdad, porque hay cosas que luego pesan con culpabilidad. Pero si usted entiende que sus pecados están clavados en la cruz, ¿por qué sigue recordándolos usted si están clavados en la cruz? ¿Ve? Gracias, hermano. Sí. Cristo obtuvo en la cruz victoria para nuestra vida. Ahora, hay algo más. En el versículo 15, quiero que vea un último detalle. En el versículo 15 dice, acerca de Cristo, y despojando a los principados y a las potestades. Ahora,
estas dos palabras, principados y potestades, en la Biblia indican al demonio, demonios, ángeles caídos, ¿ok? Dice, y despojando o desnudando a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué está diciendo este versículo, hermanos? Que cuando Cristo murió en la cruz y nos ganó su circuncisión, Cristo obtuvo en la cruz victoria sobre el diablo y sus demonios, hermanos. ¿Ven lo que estoy diciendo? Solo Cristo pudo vencer a Satanás y sus poderes, y eso aplica a las tentaciones, los ataques diarios del diablo. Ahora mire, quiero que entienda un poquito esto. Los cristianos somos acusados constantemente por el diablo. Somos acusados diariamente, yo creo, de noche y día, dice el libro del Apocalipsis. Es más, ¿sabía usted que la palabra diablo, que viene del griego diabolos, simplemente significa acusador? Nos acusan. ¿Alguna vez usted se ha sentido miserable por el pecado del pasado? Satanás es el acusador, hermanos. Pero quiero que sepan, este texto dice que Cristo en la cruz tuvo victoria y triunfó sobre Satanás y sus acusaciones por la cruz que Cristo tiene sobre nosotros. Cristo triunfó públicamente sobre Satanás y las acusaciones que nos pudiera haber hecho. Tal vez tenga que ver esta palabra triunfar, siempre es muy preciosa. De hecho, se puede relacionar con lo que era un general romano, hermanos. En los tiempos bíblicos, cuando ganaba una victoria un general romano en un país extranjero, agarraban cautivos, agarraban un botín y ganaban territorio para Roma. Y entonces llegaban a la ciudad y había un desfile oficial conocido como el triunfo romano. Y pasaban, los que desfilaban eran los cautivos, los vencidos, y el general orgulloso de que todos estos cuates los vencimos, y aquí está enfrente de todo Roma, están pasando, desfilando los vencidos. Ahora, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Está diciendo, Cristo triunfó en la cruz. ¿Quiénes son los cautivos, los vencidos? Satanás y sus principados y potestades. ¿Ve usted? Así que de esta manera Cristo derrotó y triunfó sobre Satanás y sus acusaciones. Cada vez que Satanás te diga, eres un miserable, eres una pecadora, eres una indigna, tú no mereces salvación, tú no mereces estar en la iglesia, tú no mereces ser maestra, tú no mereces estar en la iglesia, tú no mereces que Dios te bendiga, tú le tienes que recordar, Cristo clavó mis pecados en la cruz y ya no soy culpable. Qué bonito es eso, hermanos. Tenemos la victoria de Cristo. Pero también eso también significa que Cristo tiene poder para protegernos del poder satánico, hermanos. Ayer yo tenía un tiempo de consejería con alguien y me decía que sentía que las batallas que tenía, decía, no sé si esta persona me esté haciendo brujería o una persona me esté haciendo brujería y por eso es que yo estoy como estoy. Y yo le dije, bueno, pues si ese es el problema, qué bueno. Porque si ese es el problema, brujería, yo ya tengo la solución. Y la solución se llama Cristo. El cristiano tiene protección de Cristo contra el poder demoníaco, hermanos. El poder de la brujería, hechizos, conjuros, amarres, todas estas cosas. La Biblia dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Primera de Juan 4:4 es hermoso, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo triunfó sobre el diablo en la cruz. El diablo puede oprimir a los cristianos, no los puede, ¿cómo se dice? No los puede poseer, pero sí puede a los cristianos oprimir o espantar. Pero usted tiene que darse cuenta que tenemos victoria en Cristo sobre Satanás. En nuestra iglesia nos han lanzado gallinas negras,
perros partidos en la mitad, a mi familia le han mandado muñequitos de vudú. Hay muchos cristianos han pasado por ese tipo de cosas y Cristo da la victoria, hermanos. No somos superiores a nadie, tenemos un Dios superior a este tipo de ataques. Me acuerdo en una ocasión una hermana me dijo que su esposo, que no es creyente, le llevó a una bruja porque del lado del esposo la familia tenía ataques muy fuertes y entonces el esposo y los hermanos y los papás y toda la familia pues iban anualmente a hacerse una limpia, así como que familiar a nivel completo, ¿no? Total. Y pues la esposa pues fue porque pues era esposa del esposo. Entonces fue y el brujo empezó a trabajar, a hacer su trabajito. Y el brujo dijo algo muy interesante, dijo: solamente quiero pedirles que saquen a la señora, porque no me deja trabajar tranquilo. Es cierto que cuando Cristo está presente, los demonios no pueden trabajar tranquilos. Es cierto lo que dice el Nuevo Testamento, que cuando un demonio estaba poseyendo a una persona y venía Cristo, el demonio se postraba delante de los pies de Cristo. Así que, hermanos, Cristo tiene poder, así que no tengan miedo a este tipo de cosas. ¿Son reales? Sí, pero Cristo tiene poder sobre ellas también, ¿sí? Así que no debemos de temer, hermanos. Y si ese es tu problema, bendito el Señor, hay una respuesta, que Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Ve? A propósito, no se metan en esas cosas. Luego hay los cristianos todos despistados, ahí van a que le lean el tarot en vez que se pongan a leer la Biblia. Ahí van a que le lean las cartas. No se rebaje a buscar un poder superior demoníaco en el tarot o en el zodiaco o en la limpia o en el amarre. Mejor busque al Señor de los cielos. Ese sí tiene poder real. ¿Ve? Cristo triunfó sobre el diablo en la cruz. Hermanos, ahora que ya entendemos qué es la circuncisión, espero que usted valore que estar en Cristo es algo muy precioso. Hemos sido circuncidados en Cristo y ya perdonó todo pecado y lo clavó en la cruz. Ahora, ya que usted entiende que Cristo cortó el poder del pecado en tu vida, usted anímese a luchar contra el pecado de su vida, ya que se dio cuenta que Dios quitó todo el poder del pecado en tu vida. Ahora que ya entendemos que Cristo es nuestra circuncisión, no se deje engañar por los judaizantes que quieren que usted y yo regresemos a la ley judía y cantar en hebreo. No, hermano, es bonito cantar en hebreo y todo, pero también Dios entiende español, hermanos. Y entiende tu corazón cuando oras en español, hermano. Cristo ya nos circuncidó el corazón de pecado. Le voy a preguntar si usted confiará en Él para obtener la victoria espiritual sobre sus batallas. Y si usted está siendo atacado o en algún momento es atacado con este tipo de cosas del ocultismo, de la brujería, del tarot, de los amarres, de los trabajitos, sepa que tenemos un Dios poderoso que domina el reino espiritual, y estas cosas no van a dañar a un hijo de Dios si usted se agarra del Señor Jesucristo. Puestos en pie, hermanos, vamos a terminar. Señor, es un deleite aprender algo precioso como la circuncisión de Cristo. Señor, este tema tal vez no es tan conocido ni tan predicado, pero es un gozo entender que tenemos victoria en Cristo. Y ahora, Señor, yo no sé si tú has hablado a tu pueblo, esa es mi esperanza, Señor. Pero si tú hablaste de alguna manera a tu pueblo, ahora te pido que le des ánimo y valentía a los hermanos para tomar decisiones en su vida espiritual. Y Señor, bendice este tiempo de invitación. Y con ojos cerrados, cabezas inclinadas, hermano, hermana, ¿quién podrá decir: en este mensaje hubo algo que Dios me habló a mi corazón? ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón. ¿Puedo ver su mano? ¿Quién más? Dios me habló a mi corazón. Quiero orar por usted. ¿Alguien más? Dios me habló a mi corazón en ese mensaje. Puedo ver su mano. ¿Por qué no toma un momento de rodillas? Si le permite su salud, ore a Dios de rodillas. Dígale: Señor, me ayudó tu palabra. Me di cuenta
que tengo una bendición muy grande. He sido circuncidado en Cristo Jesús. Me doy cuenta que no necesito seguir la ley judía. Me doy cuenta que Cristo me ama y me perdonó todos mis pecados y los clavó en la cruz. Tal vez usted ha sido atacado por su conciencia o por Satanás, el acusador, por el pasado que usted tuvo. Bueno, esta noche usted le puede decir: Señor, gracias porque tú me has enseñado que todos los pecados que tú me perdonaste han sido clavados en la cruz y siguen clavados en esa cruz permanentemente. Quítame toda culpa, ayúdame a vivir en libertad, ayúdame a vivir confiando en tu perdón. O tal vez usted diga en esta noche: Dios me habló, yo batallo con pecados, pero hoy aprendí que Cristo, cuando me salvó, quitó el poder esclavizante del pecado. Y quiero pedirte, Señor, que me ayudes con estas batallas que tengo con el pecado. Ayúdame, Señor. Tal vez usted tenga algún tipo de batalla con este asunto de cosas del ocultismo, de amarres, de ataques, de limpias, de trabajos que luego la gente de brujería hace con nosotros. ¿Por qué no se arrima al Señor Jesucristo? Él ya triunfó en la cruz contra el demonio y sus huestes espirituales. Pero le animo a que usted ore: Señor, protégeme de todo esto. Tú tienes victoria, Señor. Dame esa victoria que tú tienes ahora. Quisiera preguntar si usted está seguro de ir al cielo. Si usted no está seguro, el tema de esta noche fue recibir a Cristo para ser circuncidado en Cristo y tener esa bendición de que Él le dé vida eterna y vida abundante. Y si usted se da cuenta que necesita que Cristo le perdone y le salve, yo le quiero invitar a recibir a Cristo. Nada más levánteme su mano. ¿Habría alguien que diga: Pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón? ¿Habría alguien? ¿Podría levantar su mano un momentito? Quisiera orar por usted. ¿Alguien? Yo quiero recibir a Cristo. No conozco el corazón de todos, pero si hay alguien que diga: yo necesito a Cristo, yo quiero que Él sea mi Salvador, bueno, recíbale de corazón. ¿Alguien así? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Alguien? Señor, quiero darte gracias, porque esta porción que a veces es difícil entenderla, tu palabra nos da las pistas, no solo para comprender tu palabra, sino para entender qué tan bendecidos somos, Señor. A lo mejor mis hermanos habían leído esto, pero hoy cobró sentido, hoy entendieron claramente lo que tú nos querías decir con este pasaje. Gracias, Señor, por este pasaje que tú inspiraste. Y, Señor, gracias porque gozamos de la circuncisión en Cristo ahora. Oramos por todas estas decisiones, que tú ayudes a mis hermanos a poder vivir conforme a lo que tú les mostraste en esta noche. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.